Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque ya les aseguro que no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor de entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra
y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con espadas? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: ¿Tú también eres uno de ellos? Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de castigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús:
¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la misma jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído mucho hablar de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes, los escribas, acusándolos sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo han enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha comprobado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con la ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaban en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigir la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirené, que volvía del campo, y le obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús
y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y él les decía: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirlo el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaba el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, con las celebraciones que realizamos en este domingo, en los diferentes templos, en las diferentes Eucaristías, damos inicio a nuestra Semana Santa. Esta Semana Santa que en esta liturgia resume perfectamente el sentido pleno de ella. El primer elemento, la gloria. Cuando al ingresar así a la lectura en el Evangelio, se nos decía cómo el pueblo se alboroza, se alegra para recibir a Jesús, para recibir a un rey que venía de una manera diferente, un rey que vivía según los preceptos de Dios y no según los preceptos del mundo. El santo de Sales tiene una explicación bien bonita sobre el sentido de Jesús montando al pollino, no al pollo niños, el pollino se dice al burro joven, no al burro viejo como el padre Marcelo. Y dice que hay 3 características que hay que rescatar en ese pollino. La primera, la humildad.
la grandeza del Señor, del Rey de Reyes, pero que no es orgulloso, que no es vanidoso, que no se cree, sino que es sencillo, que es humilde. Si hubiera sido como los poderosos de ese entonces, o los de ahora también, si hubiera sido como los poderosos de ese entonces, hubiera entrado en un carruaje o montado un gran corcel, un caballo fino de raza, pero entra montado en un burrico. Humildad hasta el extremo. Esa humildad de Dios que reconoce que la grandeza no está en Él, sino en Dios. Y hay algunos que somos tan orgullosos, pero tan orgullosos, que creemos que nos merecemos todo. De eso hay un pasaje del burro que se sentía orgulloso, porque decía, ve cómo me reciben con las palmas, con los mantos. Y cuando se bajó Jesús, se dio cuenta que no era para él, sino para el que iba arriba. Nosotros somos así a veces. Hablo de los curas, no de ustedes. Orgulloso. Ay, qué lindo. Es que hoy en el mundo, y escúchenme bien los jóvenes, que tanto trabajan por la imagen, hoy en el tiempo del, ¿cómo se llama esto? De esta cuenta de las fotos de los... Bueno, el TikTok es uno, pero eso es más para... Hay el Instagram. Los Instagramers creo que les dicen a los guaguas que les gusta eso, ¿no? Guaguas de mente, porque no solo es de edad. ¿Qué se cultiva en el Instagram, en el Facebook, en todo? ¿Qué se cultiva? La imagen propia. ¿Qué cultivan nuestros gobernantes cuando ponen un letrero más grande y más costoso que la obra que hicieron? Su propia imagen. ¿O no? Claro, el mundo brilla haciendo brillar su imagen. En cambio, el humilde sabe que no somos más que el burro que lleva al Señor, que no es mi orgullo el que se debe proclamar, que no es mi palabra la que se debe decir. Y eso cada predicador, cada sacerdote tenemos que acordarnos. Cuando terminamos de hablar no decimos palabra del Padre Marcelo, ¿qué decimos? Palabra de Dios, porque nosotros no somos sino el medio. Pero en este mundo que cultiva tanto la imagen, viene un Jesús humilde que no piensa en su imagen, que le importa un bledo, que digan, ve cómo entra montado en un burro. Hoy podríamos decir, ve cómo entra vestido, ve cómo está. ¿Qué importa eso? Yo siempre le digo a la gente, lo que importa es el corazón y la mente y cómo tienes a Dios. No importa el rosario que llevas, no importa la ropa que llevas, importa tu dignidad. Porque también hoy Jesús estaba vestido con una túnica blanca que los miserables de Herodes y su ejército se burlaban, pero esa vestidura blanca era de dignidad, porque él no había pactado con los sinvergüenzas, como Herodes sí pactó en ese día y se hicieron amigos con alguien que era enemigo. No crean que solo ahora hacen negociados, en esa época ya había. Los enemigos por las injusticias se unían y empezaban a ser amigos, como fue Pilato y Herodes. Igualito que hoy día los sinvergüenzas, que se unen los países para caer en guerra, para matar, que se unen los asambleístas, los jueces, los gobernantes, para acabar con los países a costa de su sinvergüenzada. Eso había siempre. Siempre han habido injustos que matan a justos uniéndose con otros injustos. No solo ahora valiéndose de un habeas corpus improcedente y sin derecho a hacerlo. Quienes hemos estudiado un poquito de derecho, sabemos que eso no tenía razón de ser, que cuando se sabe dónde está no se puede ir a plantear en otro lado, pero hacen con la ley lo que les da la gana. Voy a ser grosero y torpe, se limpian con la ley. ¿Pero qué se limpian? Su conciencia cochina. Eso ha habido siempre. Jesús no trabajaba en su dignidad. Él era dignidad. No tenía que mostrar la imagen, porque a él la imagen que mostraba era la imagen de la verdad que a muchos no gustaban. ¿Cuántos jóvenes venden su conciencia? ¿Cuántos niños venden su conciencia por quedar bien con los amigos? Son buena gente, pero mienten. Voy a poner 2 ejemplos de esos sencillitos.
Cuando, por ejemplo, el joven anda presumiendo, ay, que ya se ha acostado con la novia y es 4 veces más virgen que el padre Marcelo. Solo por presumir, para que los otros digan, ay, qué hombre. Si se diera cuenta que no debe presumir esa podredumbre, sino su dignidad. Pero es para mostrar la imagen. Uy, el valiente, el peleador, el orgulloso, el que presume la plata que no tiene, la plata del papá. Todas esas son falsedades. Pero la sociedad brilla en torno a eso. La sociedad brilla en torno a eso. Orgullo, vanidad. En cambio Dios, el Dios pobre, el Dios sencillo, el Dios humilde. También nos dice el Santo de Sales, el Dios de la obediencia. Y una obediencia extrema que hoy lo vemos reflejado en un evangelio larguísimo, que muchos debieron haber estado diciendo, éramos de venir a otra misa. Se fregaron, en todas las misas se lee el mismo. Y nos quejamos de esa largura de evangelio. Pues de esas ya vamos solo 2 con ellos ahí, pero ya desde la mañana voy celebrando con los un poquito más corto nomás desde el otro. Este evangelio no nos veamos con la largura, hacia la final es la vida la que está reflejada aquí, la vida de Jesús. Jesús nos muestra que es obediente al Padre, aunque Él tiene conciencia clara de lo que le está yendo a pasar. Tiene una conciencia tan clara que allí, en el huerto de Getsemaní, llora. Y no llora como usted y yo. Dice que lloró angustiosamente hasta el extremo de derramar sangre. Yo creo que en el peor de los llantos que usted ha tenido, nunca ha llorado sangre, ¿no es cierto? Se dice nomás, lloro sangre porque me dejas, pero no es verdad. Nadie creo que ha llorado sangre. Pues Jesús, para mostrar la angustia, llora sangre, porque sabía lo que esperaba, porque estaba en su mente claro el que le iba a traicionar. Él mismo lo anuncia, y le anuncia porque sabía que había un Judas que era capaz de vencer el amor que le había dado por 30 monedas. ¿Se dan cuenta? Como nosotros. Porque el llanto por Judas y por su traición es el llanto por nuestra traición. ¿Cuánta gente se vende por monedas? Ayer nomás hubo una noticia en El País, un juez vendido, que no será solo por la justicia, les aseguro. Pero también hay gente en la calle vendiéndose por monedas, vendiendo trago, vendiendo conciencias, vendiendo dignidad, vendiendo cuerpos, vendiendo la paz de la familia. ¿O qué creen, que pelear por herencias no es venderse también por la plata, vendiéndole al Dios del amor y de la familia? Allá yo sé que eso les ardió a unos cuantos. Cuando el padre Marcelo dijo del juez, algunos dijeron, qué lindo que el padrecito diga. Y cuando le digo de la pelea por las herencias, vos cuando crezcas no pelearás por las herencias. ¿Sabes por qué? Porque el tesoro más grande que te ha dado tu mami es el amor de Dios y el amarse como hermanos y familia. Tú dales lección cuando crezcas a tanto viejo sinvergüenza que sí se pelea por las cosas, pensando que algo se va a ir llevando en el cajón, y en el cajón solo da el cuerpo, el pellejo y los huesos que se comen los gusanos. ¿Qué te parece? Y así uno me para bola, aunque ustedes se duerman por el sermón largo, no importa. Ese Jesús que sabía que venía a la cruz. Jesús fue un obrero, un jornalero, se le dice hijo de carpintero, ¿no? Pero no era propiamente la carpintería de hoy. Era el arreglar todo, y sin duda muchas de las cosas que debieron arreglar alguna vez eran los parantes y los travesaños de las cruces. Y él debió haber visto muchas veces morir en la cruz y sabía que era uno de los más infames dolores de muerte que tenía que vivir. Y sabía. Y pienso en nuestras cruces. Muchos sabemos lo que se nos viene a veces, ¿no es cierto? Cuando a una persona le anuncian, usted tiene cáncer. ¿Acaso eso no es un dolor tremendo? Cuando a una persona le dices,
aquel que ante el altar le juró amarle en las buenas y en las malas, cuando tengan dinero, cuando no lo tengan, cuando tenga salud y cuando estén enfermos, y mirándole a la cara, pero ya no con esa misma amor ni dulzura, sino lleno de furia, le dice: ya no te quiero, hay otra persona en mi vida. Y uno sabe la cruz que se viene. Cuando te toca quedarte sola con hijos, a salir adelante, tal vez porque ni siquiera te dejaron trabajar. Sabes lo que se te viene. Cuando está desahuciado tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo. Anoche terminaba la misa y unos 2 padres jóvenes me venían a decir: Padre, ore por mi hija que está en Solca con cáncer. Eso es doloroso. El joven que sabe que le botan del trabajo, que aunque se sacó noches y horas largas de desvelo, no tiene con qué trabajar. Toda esa gente está mirando la cruz y a veces nos da miedo, nos da susto, nos duele cuando vemos sufrir a la gente que amamos. Alguien que nos ayude allí, hay una persona que tuvo alguna descompensación, ábranse, los demás le pueden abrir de pronto la sacristía atrás, el calor un poco. No se preocupen, gracias. Sigamos acá, no nos distraigamos. Lo que pasa es que los que están al otro lado de la cámara no están sudando como los que estamos aquí en el templo. Esos sufrimientos, esas cosas que nos tocan. Y uno quiere botar la toalla, ¿no es cierto? Pues Jesús tuvo miedo. ¿Cómo que Jesús tuvo miedo? Sí, y Jesús es nuestra esperanza, porque si Él fue un ser humano que se debilitó un momento con fragilidad, es nuestra esperanza. Pero Él encontró su fuerza ¿en quién? En 2 cosas, en la oración. Cuando va al huerto, va a orar, y es ahí donde, aunque tiene miedo, le dice al Señor: Señor, si es posible, aparta de mí esta hora amarga que me toca vivir, pero que no se haga mi voluntad, haz tu voluntad, porque la voluntad de Dios, aunque sea en momentos difíciles, aunque sea en momentos tristes, aunque sea en momentos duros, siempre va a ser más sabia que la necedad del mundo, porque la voluntad de Dios siempre va a ser más justa que la injusticia que a veces cometen los injustos del mundo. Esa es una enseñanza que nos da hoy. Obediente hasta la cruz. Y una obediencia que se manifiesta puramente en el amor. Podríamos seguir sacando actitudes de hoy: la traición de Pedro, la traición de Judas, la cobardía de los discípulos que le abandonan, la cobardía del pueblo cómplice que se calla. ¿Cuántos de ellos habrán sido beneficiados por el Señor? ¿Cuántos de ellos que gritaban: crucifícale, crucifícale, debieron haber sido los que recibieron el pan cuando Jesús multiplicó el pan? ¿Cuántos de ellos tal vez eran los ciegos a los que Cristo les permitió ver, los sordos a los que les devolvió el oído, aquellos mudos que recuperaron el habla y que para no decir gracias fueron capaces de decir crucifícale? ¿Se dan cuenta? Habían muchas de esas traiciones, son las del mundo. Había la impotencia ante el poder, porque los poderosos hacen lo que les da la gana, aunque el resto clame. Y mucho de eso vivió Jesús, amarrado, un solo hombre, rodeado por soldados, pero incapaces de hacer justicia con Él. Jesús siente la impotencia y la debilidad de tanta gente pobre. Pienso en tantas madres, en tantos hijos, en tantos hermanos que son víctimas de las injusticias legales en nuestro país y que no tienen el poder para comprar jueces y revertir leyes. Todo eso lo vive Jesús, pero lo vence, y lo vence con amor. Por eso, reflexionemos también en el amor de Dios. Vivir la Semana Santa es vivir la grandeza, sí, la gloria, decía, que va a terminar en la Pascua de Resurrección, pero es también celebrar la cruz. ¿Saben por qué? Porque sin muerte no hay resurrección, porque sin esfuerzo, sin dejar atrás la vida de pecado, sin renovación, no hay resurrección. Si es que no somos capaces de abandonar aquello que nos ha hecho daño, de dejar este mal, no vamos a resucitar. Pon en la cruz, no a Cristo,
Pon en la cruz no la justicia, pon en la cruz no el amor, pon en la cruz tu pecado, para que muriendo resucites y para que resucitando tengas esa nueva vida. Hoy en la misa de 11, en la misa de 9:30, perdón, antes de venir acá, la de 11, que celebrábamos la misa de bendición de Ramos campal, yo le decía a la gente, sería bueno meditar en esa actitud de ladrón arrepentido. No dije buen ladrón. Hay muchos exégetas que hablan del buen ladrón. No, ladrón arrepentido. Ningún ladrón es bueno aunque le justifique un juez, si es ladrón. Y en este país hay muchos. Ladrón arrepentido. Cambiemos la palabra. Era ladrón, por eso debo decirlo así. Pero puedo decir también adúltero arrepentido, chismoso arrepentido, corrupto arrepentido, borracho arrepentido, drogadicto arrepentido, etcétera arrepentido. O sea, yo arrepentido. El mérito de este hombre, ¿cuál es? Reconocer, aunque sea al final de su vida, que estaba muriendo en una cruz, víctima de sus injusticias. Jesús estaba en la misma condición, pero ahí hay una diferencia abismal que lo reconoce este. Este es un hombre justo, no se merece. En cambio, yo estoy pagando las consecuencias de mis propias decisiones. Reconoce que muchas veces tú eres el causante de los males que has acarreado a tu vida o a las personas que tienes. Porque has hecho alianza con injustos, porque no has amado a Dios sobre todas las cosas, porque te ha faltado humildad, porque te ha faltado obediencia a la voluntad de Dios. Reconoce y dile cómo es el ladrón. ¿Qué le dices el ladrón? Acuérdate de mí. No tengo palabras para argumentar. ¿Qué argumento puedes decir cuando has traicionado a las personas que te aman? ¿Qué argumento puedes decir cuando has dejado ir la juventud y la vida a la basura, lo has botado? ¿Qué argumento puedes tener? Absolutamente ninguno. ¿Sabes lo que puedes tener? La humildad de decirle al Señor, apiádate de mí cuando estés en tu reino. Tú que eres amor infinito, obediencia infinita al amor del Padre para entregarte en la cruz por mí. Apiádate de mí, dame una oportunidad aunque sea al final de la vida. No es tarde, le hablaba a este niño porque creo que Dios te ha de dar mucha vida, pero también aquí hay muchas cabecitas blancas. ¿Quién ha dicho que no podemos ser mejores hoy día? ¿Y quién ha dicho que no podemos salir alegres a vivir con el amor de Dios? Transformando nuestra vida, transformémonos en lo que Dios quiere. Apiádate de mí, Señor. Y la respuesta de Jesús es bella. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no le está pues diciendo porque se va a morir. Si de no, qué chiste. ¿Qué es el paraíso? El lugar de armonía en el que Dios está viviendo y los que viven allí cumplen la voluntad del Padre como lo hizo Cristo. Ese es el paraíso. El cielo es el lugar donde está presente Dios y el infierno es el lugar donde Dios no existe. La ausencia de Dios es el infierno, la presencia de Dios es el paraíso, es el cielo. Y eso puedes empezar en esta vida. Llévalo a tu hogar, llévale a tu familia. Permite que hoy empieces esa nueva vida. No importa tu vida anterior de pecado, reconoce que te has equivocado. Acéptale a Cristo como el Señor de tu vida. No seas como los que el domingo de Ramos le gritaron, Hosana al Hijo de David, y el Viernes Santo le gritaron, crucifícale. Acepta la nueva vida que el Señor te da. Acepta su amor infinito en la cruz para entregarte la oportunidad de ser mejor y de hacer de este mundo un lugar mejor, porque tenemos dos lugares para estar: o somos el samaritano que carga la cruz ajena y ayuda, o somos el José de Arimatea que por lo menos ayuda a un muerto a ser enterrado con dignidad, o somos las mujeres que lloran por el dolor de ver a alguien que está sufriendo allí, o somos las personas que apoyamos, que ayudamos, que servimos, o somos los que condenamos, los que golpeamos, los que lastimamos. Son las dos posturas en la vida. ¿Cuál vas a tomar tú antes de que el Señor te lleve? Ojalá sea esa de vivir realmente una Semana Santa. Una Semana Santa que para nosotros los cuencanos, y con esto termino porque tengo que decirlo, el Evangelio decía que
Si nosotros los discípulos del Señor callamos, las piedras hablarán. Yo no quiero que las piedras del río Tomebamba, que está aquí al frente, hablen más que yo de lo que debo hablar. Tenemos la mala suerte en Cuenca de celebrar casi siempre la Pascua muy cercano a las fiestas de abril. Y yo ayer miraba, mientras venía por acá, por la Paseo de los Cañaris, es esta, ¿no? Había habido un concierto, algo, ustedes hubieran visto la cantidad de borrachera. Y entre mí me preguntaba, ¿será que porque es la fiesta de abril ya no hay COVID? Y me siento decepcionado, porque para el trago no hay pobreza, porque para el trago no hay carestía de la vida, porque para el trago no hay COVID, porque para hacer las fiestas con trago no hay crisis en las ciudades, pero no hay plata para carreteras, no hay plata para avenidas, no hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata para generar fuentes de trabajo. Y me pregunto, ¿qué clase de católicos somos? ¿Qué clase de católicos somos? Los católicos tenemos que ser convicción para el mundo, no con las palabras. Nada sacamos hablando de Cristo si no vivimos cristificadamente, o como decía un curita, Jesúsmente. Si nosotros empezamos por resucitar, por aceptarle a Dios, ese Dios humilde que no viene contra nosotros, que viene montado en un borrico, pero que no quiere que seamos orgullosos, quiere que seamos humildes como el Padre, en tus manos te encomiendo. Mi vida puerca, mi vida dañada, mi vida equivocada al menos, que te estoy ofreciendo para que me la cambies. Con humildad, ofrécete al Señor, pero cambia. Mostremos que al menos los católicos sabemos que no hay que diferenciar la vida cristiana de la vida social. Que nuestra vida deba ser distinta en estos días. Ahí va el compromiso que les dejo a los cristianos. Y sé que yo no soy ojos para todos, no se puede ver sino lo que vi anoche, pero tú tienes una conciencia y no puedes mentirle al Señor. Y al atardecer de la vida, cuando estés como ese ladrón al final, ojalá no te tengas que lamentar que dejaste pasar la vida mintiendo que eres un cristiano. Hoy se necesita cristianos, hoy se necesita católicos que sean luz para que el mundo diga, en verdad, ese es hijo de Dios, porque sabe vivir de una manera diferente al mundo, como lo vivió Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. De alegría, pero que no nos quedemos solo con la presencia. Si nos quedamos solo con el rito y eso no transforma nuestra vida, hemos perdido el tiempo. Somos como ese pajarito. Los de la parte alta del coro lo podían ver. Se había metido un colibrí. Está por ahí, es más. Pero el pobre daría unas 30 vueltas al mismo lugar. ¿Cómo va a salir? Se iba del mismo lugar al mismo lugar. Y nosotros somos así. Queremos felicidad y nos damos vueltas por la tristeza. Queremos paz y nos damos vuelta por la guerra. Queremos estar felices y nos damos vuelta por la desgracia de vivir sin Dios. No seamos así. Que cambie algo. Que esta Semana Santa sea el inicio de una nueva vida. Y que por intercesión de nuestra Madre Buena, el Señor nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un lindo domingo, a vivir santamente esta Semana Santa.